El cuerpo del titán acorazado fue mandado a volar. Los titanes normales que se aferraban a la inquebrantable armadura de su enemigo salieron volando en el proceso. Una ráfaga de fuego fue el detonante de dicho suceso. El usuario del titán colosal apenas tuvo tiempo para sujetar a Eren y aferrándose a uno de los pocos titanes que estaban lejos del ataque, usándolo para desplazarse con el equipo de maniobras tridimensional. Observando el terrible estado en el cual se encontraba Reiner, faltándole un brazo por completo y gran parte de su armadura fue desintegrado en el proceso, teniendo un aspecto horrible. Si bien no tenía la misma potencia y letalidad del Rey de las Maldiciones, fue suficiente para derribar y humillar por completo al escudo de Marley como también uno de los 9 poderes titanes. Sin embargo, Reiner aún derribado seguía con aquella voluntad de luchar, sabiendo que no existía otra salida. Eran ellos o su gente. Concentrándose en su recuperación mientras Yuji se acercaba, eliminando a tantos titanes que podía. Lo cual no era un trabajo sencillo debido a la gran cantidad de titanes que había en la zona de batalla. Qué raro, ese poder. Definitivamente no es mío, pero no me molesta, pensaba el pelirrosa, desconociendo cómo era la manera de poder usar de manera correcta las técnicas de Ryome Sukuna. Bertolt, uno de los pocos que fueron testigos de aquel poder, lo dejó sin palabras. A pesar de poseer lo que en Marley definen como un dios de la destrucción, desconocía porque él, siendo el portador del titán colosal, tenía miedo de que aquellas llamas llegaran a su cuello. Yuji Itadori. ¿Quién eres realmente, maldición? Debí haber compuesto más calor para matarlo. Sin duda tu existencia es un peligro, pensaba Bertolt mientras apuntaba con su cuchilla al cuello de Eren al ver cómo Yuji se acercaba. Había una horda de titanes, cada soldado teniendo que valerse por sí mismo con el objetivo de alcanzar a Eren. Hemos llegado tan lejos, no importa lo que hagan. Nos llevaremos a Eren y regresaremos a casa, decía con frustración en sus palabras. Estamos rodeados de titanes. Tu compañero ya no puede caminar. Si entregas a Eren, todos podremos salir con vida, sugería Yuji. Si bien era rápido, sabía que el chico no estaba jugando. No lo entiendes, esta es la única forma. No hay más opciones. Si no le entregamos a él, nuestras vidas serán el precio. Si nos vamos a casa con las manos vacías, mi familia, todo por lo que he luchado desaparecerá, decía con ira en sus palabras. ¿A qué te refieres? No entiendo nada de lo dices. Ni sé por qué decidieron traicionarnos. Ya hubo demasiadas muertes. Solo entrégalo y podremos hablar. Te prometo que no te pienso juzgar por tus acciones, decía alzando las manos en señal de que no iba a hacer nada, en un intento de que la vida de Jaeger fuera resguardada. Observando a sus alrededores, deseando que llegara alguien. Yuji, en verdad me apiado de tu alma, sin embargo, debo cumplir mi papel como guerrero, decía con ira en sus palabras. Pero de repente llegaría Armin eliminando a un titán en el proceso, acercándose a ambos. ¿Es lo que quieren, ustedes? ¿Regresar a casa abandonando a su compañera? Esas palabras lograron herir al chico. Yuji también lucía algo sorprendido por aquellas palabras. Reiner, a pesar de estar recuperándose, también logró oírlo, mostrando sus temores dentro del titán. ¿Acaso ustedes abandonarán a Annie? Ahora están torturándola por culpa de su imprudencia, por no haberla ayudado en el momento que lo necesito. Al oír sus gritos, estaba claro que no olvidaría el dolor pese a que sus heridas se cerraran. Eren lucía sorprendido por esas palabras, desconociendo aquella faceta que manifestaba su mejor amigo. Tienen todo el cuidado del mundo para no matarla, pero no le dan ni un instante para descansar. Incluso ahora mismo está sufriendo al ser torturada. Malditos demonios de Paradis. Los mataré a uno por uno, hasta que no quede ninguno de ustedes. Las palabras del rubio habían surtido efecto en el guerrero, quitando la cuchillo del cuello de Eren. Fue su peor error. De inmediato recibió cortes en su pecho por la Ackerman, cayendo directamente en la trampa del soldado, buscando desde el primer momento en que Bertolt bajaba la guardia. Esa acción sorprendió al hechicero, quien no esperó a que Armin llegara a tales extremos. Mikasa se había llevado a Eren para subirlo a su caballo. El comandante Erwin daba la orden de retirarse de inmediatamente a los pocos soldados que sobrevivieron al ataque a los titanes. Yuji vio nuevamente a ambos traidores. Una parte de él no le permitía abandonar la zona de batalla, pero otra parte le daba ese deseo de saber toda la verdad. Sin embargo, un caballo se acercó a él. Yuji, debemos irnos ahora, decía Armin con una voz firme.
Claro, disculpa las demoras. Decía sentándose detrás del caballo del soldado. Empezando a retirarse. Sin embargo, el terror aún no había acabado. Los titanes seguían presentes. Siendo Mikasa agarraba por un descuido. Haciendo presión dañando a la soldado. Eren únicamente vio con frustración mientras se intentaba quitar los nudos que tenía. Sin embargo, antes que el titán cometiera otra acción, una ráfaga de sangre perforaría su nuca. El tiro fue realizado por Yuji haciendo uso nuevamente la convergencia. Ymir había hecho lo que Yuji supuso. Ayudando constantemente a Historia a sobrevivir en aquel infierno plagado de titanes. Maldición, lo volvió a utilizar el idiota. Pensó Rico mientras miraba hacia atrás. Estando cerca del comandante Erwin. Siendo ahora más que nada su guardaespaldas. Sin embargo, sus ojos grises se quedaron sorprendidos al ver cómo cientos de titanes salían volando a su dirección. Los titanes al caer al suelo se produjeron una gran ráfaga de polvo que dificultaba en la movilidad y formación de la legión. Reiner, desgraciado. Lanzó un titán a pesar del estado que se encuentra. El escudo de Marley a pesar de que le faltaba un brazo y la gran mayoría de una pierna. Usaba los titanes como proyectiles. Lanzándolo con su único brazo que tenía intacto. Rehusándose a la idea de irse sin antes llevarse consigo a Eren. Manteniendo sus ideales claros y firmes. El cabello de Armin daba pasos lentos mientras veía de lejos a Mikasa y a Eren. Quienes habían sufrido por el ataque. Yuji se bajaría del caballo mientras veía como un titán con una tétrica sonrisa se acercaba lentamente a ellos. Mientras tanto Rico iba acompañada por Erwin. Asegurándose de que la vida del comandante no se pierda en el camino. Por tu culpa el plan se fue al traste. Comandante. Decía con odio en sus palabras la portadora del titán mandíbula. Atacando a unos de los titanes. Pero como consecuencia Erwin caería al suelo mientras Rico se acercaba. Aún pueden sustituirme. Llévense a Eren lejos de aquí. Lo antes posible. Pero su rostro, que mayormente era seria, mostró asombro al ver cómo varios soldados caían en batalla a lo lejos. Rico, quien veía eso, únicamente pudo ponerse enfrente del comandante. Preparado para el siguiente ataque de los titanes. Tanto Ian, Armin y Yuji iba a ir a ayudar a los chicos, pero fueron bloqueados por culpa de los titanes. Yuji. Estaremos bien. La prioridad es llevar a Eren lejos de aquí. Tú eres el único que puedes pasar entre los titanes. Decía Armin siendo casi una súplica para que salvara a sus amigos. Solo, prométeme que nos veremos fuera de todo este infierno. Decía mientras daba unos saltos. En tiempo de guerra no había tiempo para cuestionarse o dudar. Cada segundo era una muerte más sumada a la lista. A pesar de escuchar los gritos y llanto de los caídos. No podía salvarlos a todos, y eso era lo que más le lamentaba al hechicero. Hannes hacía su trabajo como mejor sabía. Si bien no era un soldado. Pertenecía a la policía militar. Demostrando que sus habilidades en el combate seguían presentes en él. Eren se mordería la mano en un intento desesperado por ser de ayuda. Sin embargo, su confianza se esfumó al ver que no surtía efecto alguno. Los pocos soldados poco a poco estaban cayendo. La esperanza se esfumaba de a poco. Y el enemigo se acercaba. Reiner había recuperado su pierna faltante. Si bien le faltaba un brazo, no le importaba en lo más mínimo mientras iba a dirección de Eren. Antes que Hannes fuera agarrado por aquella titán, sus dedos fueron cortados por precisión. Sujetando el brazo de Hannes. Llevándolo hacia atrás viendo cómo el titán acercaba su boca con intención de devorarlos a ambos, pero Yuji no se quedaría de brazos cruzados. Aplicando el puño divergente. Arrancándole la mandíbula de un solo golpe, sin embargo algo no cuadraba. Por un momento no vio a una titán, sintió un alma dentro de su interior. Lo que observó no le encontraba explicación. Una mujer alrededor de sus 30 años con un rostro sin expresiones. Por un momento su ira se desvaneció al ver que aquella mujer estaba llorando. Un alma, dentro de un titán. ¿Qué está pasando? Pensaba el hechicero, pero una voz lo interrumpiría. Era Hannes quien lo arrastró hacia atrás al ver cómo la otra mano de la titán trataba de agarrarlo. ¿Qué demonios, mocoso? Tratas de hacerte el héroe siendo su comida. Decía el hombre con enfado. Lo siento. Era lo único que podía decir el chamán. Tenía sus dudas, pero aún así debía cumplir el objetivo que tenía la legión. Reuniéndose con los chicos. ¿Qué esperas, Yuji? Llévate lejos a Eren. A una zona segura. Decía Mikasa queriendo resguardar a su único familiar. ¿Qué de demonios hablas, Mikasa? Yuji, por favor llévate a Hannes y Mikasa, estaré bien.
Solo aléjalos. Te lo suplico, no quiero que ellos también mueran. Decía Jaeger, recordando el remordimiento que tuvo la vez que vio a su propia madre morir a manos de un titán. El chamán estaba en un dilema moral. Si bien podía cargar a los tres al mismo tiempo, sabía que las posibilidades de que los tres salieran con vida en un área plagada de titanes eran bajas. Recordando nuevamente aquellas palabras que le dejó en su última voluntad. Solo escapa Yuji con Eren. Es por eso que tanto hemos luchado, para recuperarlo. No podemos dejar que sus muertes sean en vano. Decía la soldado en un intento de persuadir al hechicero. Sin embargo, Itadori no hizo caso. Posicionándose. Colocando firmemente sus pies en el suelo mientras miraba nuevamente a la titán. Es la primera vez que lo realizo, no esperaba tener que hacerlo aquí ahora. Una pena que no pueda expandir el dominio simple a un área más grande. Pensaba Yuji mientras veía a sus compañeros nuevamente. Escúchenme atentamente, no se alejen mucho de mí. Mientras estén cerca. No nos logrará hacer nada. Si bien era más fácil matar a la titán, estaba más preocupación por sería la siguiente acción de sus enemigos. Observando de lejos cómo el titán acorazado daba pasos lentos buscando a Jaeger. El titán, siguiendo sus instintos, usaría su otra mano en un intento de llevarse a uno de los soldados. Sin embargo, todos los presentes se sorprendieron al ver cómo la mano fue cortado desde su muñeca. Ni siquiera ellos podían ver la gran velocidad que podía obtener Yuji en su dominio simple. Incluso si el titán acorazado nos tratara de emboscar por sorpresa. Mientras no separe mis pies del suelo, todo estará bien. Pensaba el hechicero viendo a su alrededor. Le era doloroso ver los cadáveres de los soldados siendo consumidos por los titanes. Pero no podía estar en todos los lugares. Eren quien era testigo del gran poder del Itadori. Sentía rabia, no era por Yuji ni por sus compañeros, sino por su propia debilidad. De ser siempre el que lo rescatan. Por primera sentía lo que era ser solo una carga para su equipo. Viendo a los cadáveres de tantos soldados como miembros de la policía militar como un recordatorio de su propia debilidad. Corriendo hacia el titán. A diferencia de Yuji, el chico es más impulsivo. Retirándose del círculo que formó Itadori en primer lugar. Eren. Maldita seas. ¿Qué haces? Gritaba el hombre. Vuelve aquí. Eren. Decía Mikasa viendo cómo su único familiar se podía morir enfrente de sus ojos. Yuji trataría de agarrarlo, sin embargo fue tarde. Les prometí que los mataría a todo, iniciando contigo, maldita escoria. Decía con enfado el chico, dejándose guiar por su sed de venganza. Golpeando los nudillos de la titán. De manera inesperada un titán se abalanzaría contra la asesina de su madre. Inconsciente teniendo la capacidad de manipular a los titanes. En cuestión de segundos todos los titanes se abalanzaría contra su enemiga. Eliminándola por completo bajo la voluntad de Jaeger. Sorprendiendo a todos los de la legión, reconociendo cómo los titanes corrían coordinado. Como si fueran un ejército de gigantes en busca de un objetivo en común. Los presentes se encontraban escapando de la zona de batalla. Yuji. De aquí me encargo yo. Debes irte. Si la vida del comandante se pierde en la batalla, será una baja significativa para la humanidad. Yo cuidaré de estos dos idiotas. Decía James. Muy bien, solo, tengan cuidado. Decía dando un gran salto. Adelantándose el chamán. Mientras tanto el titán acorazado se desplazaba. Mostrando su gran disgusto de la situación por el cual estaban pasando. Es terrible, la coordenada acabó en manos del peor tipo posible. Tenemos que recuperarla. No hay duda, me atrevo a confirmarlo. La persona menos adecuada para poseerla. ¿Eres tú, Eren? El castaño al ver cómo Reiner se acercaba daría una nueva orden. Sin saber lo que surtiría efecto. La horda de titanes se dirigieron en contra de Reiner. No podemos desperdiciar la oportunidad. Retirada. Decía el comandante con una voz firme. Retirándose todos los que aún seguían de pie. Yuji subiría al caballo de Historia. Observando cómo Ymir detenía su paso. Viendo nuevamente a Historia por leves momentos. Lo siento. Decía la chica. Viendo a Yuji con un rostro neutral. Protégela. El chico no tuvo tiempo ni para responder ante aquellas palabras. Observando cómo Ymir se marchaba. Dejándolo únicamente confundido por todo lo sucedido. La retirada fue exitosa. Sin ningún inconveniente en el camino. Nos encontraba en el hospital en el distrito Trost. El comandante Erwin fue mandando de primera a ser revisado por los médicos. Dime, ¿cuántas fueron las bajas de la expedición?
decía Erwin con la mirada agachada. Según el registro, más de la mitad de los soldados más capacitados están desaparecidos. En palabras más claras, lo más probable es que hayan muerto en batalla. Ya veo, decía Erwin. Sin embargo, ese mocoso, Wuji, nos salvó. Ganó tiempo. Lo suficiente para que otros pudieran sobrevivir. Ya te comienza a caer bien, sabes, ustedes dos no son tan diferente. Se aseguran de proteger a los que les importa, decía el comandante Erwin. Mientras siga cumpliendo su deber como soldado. No me incumbe con que haga en el campo de batalla. Sin embargo, su charla fue interrumpida por la llegada de Hanji respecto a la posibilidad de que los titanes anteriormente fueron personas como ellos. Mientras tanto, Yuji y Eren se encontraban afuera del hospital. Fue imprudente lo que hiciste, mencionaba el chamán. Y tú enfrentándote a una horda de titanes. Creo que estamos en las mismas condiciones, decía el castaño. Son cosas diferentes, aunque seguro me lleve un regaño, decía sabiendo que Riko no estará contenta con los resultados. Lo que hiciste, ese fuego en tus manos. Lo pude ver. ¿Qué clase de técnica es? Decía Jaeger con dudas. Oh. Bueno, es la primera vez que lo uso. Siéndote sincero, ni siquiera sabía que tenía acceso a ella. Únicamente sentí una gran frustración y odio hacia Reiner. Ver los cadáveres de los caídos fue otro impulso para seguir luchando. Por lo que ellos creían. Decía Yuji algo decepcionado de cómo acabaron las cosas. Al menos, no todos tuvieron que morir. A todo esto, Eren, ¿cómo fue que lo hiciste? Controlar a los titanes, casi como si le estuvieras dando órdenes. Decía Yuji con curiosidad. El comandante Erwin me hizo la misma pregunta. No tengo la menor idea de cómo logré controlarlo, fue algo impulsivo. Por puro instinto. Solo deseaba con todas mis fuerzas que los traidores pagaran por todos los daños ocasionados en las murallas. Decía firmeza Eren. Comprendo, tengo una duda. Eren, no lo tomes personal, pero ¿por qué fue que te uniste a la Legión de Reconocimiento? Preguntaba el chico con dudas. Recordando las palabras que le dijo Mikasa respecto a una clase venganza personal. En un principio lo único que quería era vengar a mi madre. Exterminar a todos los titanes, sin embargo. Mis metas han cambiado cuando me uní a la Legión de Reconocimiento. Quiero proteger las murallas, no veo justo que los niños deban pensar en pelear. Si es posible, evitaré que eso suceda. Proteger a la gente dentro de las murallas de cualquier enemigo que intente llegar a nosotros. Decía con firmeza. En ese caso, déjame darte una mano. Lo que menos quiero es que haya más muertes, y algo me dice que no solo los titanes serán los únicos que nos cause problemas en un futuro. Decía con dudas el hechicero. Cuando hablaba con Ymir, le pregunté quién era el enemigo. Sin embargo, no me dio una respuesta, pero ahora que lo dices, puede que tampoco sepamos quién es el verdadero enemigo. ¿Qué opinas tú? Bueno, antes no se creía que los titanes pueden llegar a ser personas. Como tampoco que hubiera gente que estaba interesado en tu poder. Todo esto es nuevo incluso para el comandante, desconozco el porqué de sus razones. Pero algo me dice que ya sé quién puede ser el siguiente enemigo que nos puede dar problemas. Decía refiriéndose al titán bestia. Los tres supuestos traidores habían logrado librarse de los titanes. Descansando por un momento en plena noche. Ymir, ¿por qué viniste hacia nosotros? Preguntaba Reiner. ¿Por qué? Porque soy un idiota, igual que ustedes. Seré su regalo de vuelta a casa. Si no tienen nada que llevar, no se marcharán. Ymir. Decía el chico sin poder creerlo. Si no hubieran venido a destruir la muralla, yo habría vivido en un sueño para siempre. Solo quiero devolverles el favor. Estoy satisfecha con los resultados. Decía sabiendo que la brutalidad de Yuji y Eren era lo suficientemente capaz de proteger la vida dentro de la muralla. Incluyendo a la única vida que le importaba en el fondo de su ser. Muchas gracias, Ymir. Decía con cierto remordimiento. Sabiendo lo que eso significaba para la vida de su compañera. A pesar de poseer un poder abismal. Seguía siendo débil por dentro. Ser una diosa no está tan mal. Si muero el día de mañana, me iré sin arrepentimientos.